Hola, hoy llegó el momento de hablar de la replicación del ADN en eucariotas. Les haremos una introducción, les explicaremos cómo ocurre el proceso de replicación, la maquinaria de revisión, la replicación de los terómeros y conclusiones. Comencemos aclarando que el ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Dicha cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos. El ADN cumple las características de ser complementario, antiparalelo y bicatenario. La replicación se caracteriza por ser bidireccional, dado que a partir del punto de origen de replicación, las cadenas se comenzarán a sintetizar en ambas direcciones con respecto al origen, por ir en sentido 5', 3', lo cual es un requisito para la replicación, y por ser semiconservativas, ya que al final una hebra nueva se unirá con una antigua y así sucederá con las cadenas. Durante la replicación, dos moléculas de ADN se sintetizan a partir de la molécula original o molécula parental. Una vez dicho esto, comencemos con el proceso. Todo comienza con el reconocimiento del sitio de replicación. Las ORC son proteínas específicas de las eucariotas, que van a detectar la secuencia donde se inicia la replicación. Esta secuencia se llama ARC y es rica en adenina y timina. El complejo ORC va a reclutar a la CDC6 y podrán reconocer los orígenes de la replicación, formando una distorsión en la hebra donde se reclutarán más proteínas como la CDT1 que hará que se una la MCM, que es una proteína con actividad ADN helicasa. Todo este proceso permite que la helicasa llegue al origen de replicación e interactúe con la ORC. CDC6 y CDT1 ya no serán necesarias y se retirarán. Entonces se formará lo que se conoce como complejo pre-RC o complejo pre-replicación. Luego las helicasas serán fosforiladas por CDKs y DDKs y así ellas comenzarán a romper los puentes de hidrógeno entre las dos hebras. Son dos helicasas que romperán los puentes de hidrógeno en sentido opuesto cada una. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADN idénticos a partir de cada una. En este proceso también actúan unas enzimas llamadas topoisomerasas, las cuales relajan la cadena por delante de la horquilla de replicación, rompiendo el enlace fosfodiéster para destensar la cadena. Una vez destensada la cadena, la vuelve a unir. En este proceso también van a actuar las RPA, que son las que dan estabilidad a la cadena cuando ésta está en forma monocatenaria, evitando así que se pliegue sobre sí misma. Existe una enzima llamada primasa que es necesaria para que nuestra DNA Pol-sigma pueda hacer su trabajo, que es sintetizar las nuevas cadenas de DNA. La primasa, un tipo de RNA polimerasa, crea una pequeña cadena de ARN tomando de molde la cadena de ADN conocida como cebador o primer, la cual es una secuencia de unos 10 pares de bases que es necesaria porque sin este cebador la ADN Pol-sigma no sintetizará la nueva cadena de novo. La ADN Pol-sigma solo añadirá los nuevos desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3'. Aquellas hebras que irían en sentido 5' son conocidas como hebras retardadas o lentas y van a requerir tanto cebadores como fragmentos haya, dado que la Pol-sigma no trabaja en ese sentido y va a tener que caminar hacia atrás para poder cumplir con este 3'. Con las hebras que van en sentido 5', 3' no hay problema. Estas serán conocidas como hebra líder o continua y solo requerirán de un único cebador o primer. Ya teniendo las cadenas sintetizadas, queda un problema, y son los cebadores, dado que estos son ribonucleótidos y nuestra cadena es de desoxirribonucleótidos. La DNA alfa entra y elimina los cebadores y rellena los espacios con desoxirribonucleótidos. Las ligasas son las enzimas encargadas de unir los fragmentos de Okazaki luego de que la DNA pol alfa elimina los cebadores y rellena dichos espacios. En este proceso los errores son mínimos, y esto debido a la alta revisión que se da durante el mismo. La DNA Pol-sigma por sí misma va revisando su trabajo, sin embargo, luego de que esta termina, entra la DNA Pol-alfa y rectifica de nuevo. Luego de estas dos revisiones sucede una tercera realizada por la DNA Pol-beta, que verifica que realmente todo se haya dado bien, y si encuentra errores tales como un mal matching, reemplazará las bases mal posicionadas. Pero, ¿y los telómeros? Los telómeros se caracterizan por ser secuencias repetitivas de DNA. La telomerasa, que es la enzima encargada de esta parte del proceso de replicación, está constituida por varias proteínas y un tRNA de 450 nucleótidos que incluye una secuencia característica que es AUCCC-AAUC.
Los extremos de los cromosomas representan un problema a la hora de la replicación, ya que las DNA polimerasas solo pueden iniciar la elongación a partir de un grupo OH libre del extremo 3'. La cadena líder no tiene problema con ello. Sin embargo, la hebra retrasada se detiene un poco antes de llegar al final de esta, por lo cual en este punto interviene la telomerasa. Los telómeros poseen una secuencia rica en guanina que será reconocida por ella y usando su molde propio de RNA alargará la cadena parental, uniéndose al extremo 3' libre y añadirá las repeticiones adicionales a medida que se desplace sobre la cadena molde. Esta acción concluye cuando la cadena 5'3' recupera su longitud y la telomerasa se desprende. Entonces, de esta forma, la cadena 3'5' es restaurada por la DNA polimerasa alfa, que utiliza el molde 5'3' recién formado y agrega los nucleótidos necesarios a partir del extremo 3' de un cebador fabricado previamente por la enzima primasa. Finalmente, este cebador es eliminado y la enzima ligasa une el antiguo extremo 5' con el extremo 3' del cemento recién sintetizado. Las proteínas TRF van a permitir que el telómero se pliegue sobre sí mismo y se forme un capuchón protector que impide que el cromosoma se deshilache. Hoy pudimos aprender que la replicación del ADN es un proceso fascinante que permite a los organismos vivos crecer y propagarse, generando rápidamente copias virtualmente idénticas de su material genético. Como ya deben saber, este proceso es de suma importancia para las generaciones, ya que si no se diera la duplicación de la molécula del ADN, no sería posible llevar a cabo los procesos de división celular, por lo cual no existirían los organismos en cantidad que hoy día conocemos. Gracias a este proceso empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de estas. Es fascinante todo esto, ya que los errores presentados son mínimos teniendo en cuenta la complejidad presentada.